Hola Scorpio, bienvenido a tu horóscopo de esta semana. ¿Cómo están mis consentidos? Ustedes saben que Scorpio es mi consentido porque, mi corazón pertenece a ese signo zodiacal, por sol y por ascendente. Vamos a ver tu palabra clave. Esto va del 3 al 9 de mayo. Brillar, Scorpio, a brillar esta semana. Que nadie apague tu luz, que nadie te diga que no puedes hacer algo, porque de eso se trata el poder brillar. Vamos a ver tu número de acompañamiento. 56. Cambios en las relaciones. Cambios en las relaciones que algunos lo vivirán en positivo, algunos tal vez no tanto. Ya lo vamos a ver aquí. Quédate para que veas hacia dónde va a cambiar tu relación o todas tus relaciones en general. Como siempre, una invitación a que te suscribas y actives las notificaciones. Lo que es la pirámide, fíjate que no se está viendo como tal un cambio de relación, sin embargo eso yo lo veo porque yo hago general, salud, dinero y amor. ¿Qué sí se está viendo acá? Sí se están viendo cambios del entorno, pero sobre todo familiar. Aquí están hablando las cartas de apasionarse por una meta, de preocupaciones que se van quedando atrás. Hay un liderazgo que tú vas a ejercer para que las cosas se den de la manera más positiva posible. Ahora, si te veo incómodo esta semana, veo como una incomodidad emocional, como que un conflicto interno, algo que se está gestando dentro de ti, dentro de tu corazón, pero que obviamente lo vas a estar superando. ¿Por qué? Porque el emperador, que es la carta del líder, la carta del poder, en tu pirámide te está diciendo tranquilo, se van a abrir puertas y oportunidades para una mayor sensación de bienestar. Esta semana tú te vas a sentir como que preocupado sobre algo y la solución aparece más entrados en semana. O a lo mejor actualmente, en este momento actual, hay algo que te preocupa, hay algo que te tiene como un poquito sobresaltado y llegando al sábado se habrá resuelto. ¿Por qué? Por un tema de inteligencia tuya, de que vas a hacer los movimientos necesarios para que las cosas fluyan de la mejor manera posible. Veo mucho liderazgo, veo mucho resolver, mucho solucionar esta semana. Es como que, ok, yo resuelvo, yo soluciono, yo logro, ya sea por mí mismo o conectando con personas que tienen la capacidad de apoyarme y de mostrarme caminos que tú no vas a estar viendo para que tengas todavía más amplitud en lo que a éxito se refiere. ¿Okay? Así que no se preocupen. Todo lo que en este momento se sienta como que raro se va a resolver. La salud de ustedes, hay que tener cuidado con la salud hormonal. ¿Okay? Esto generalmente ataca un poquito más a las mujeres, pero los hombres también tienen hormonas. Los hombres también pueden sufrir de tiroides, por ejemplo. Entonces tengan cuidado si sienten mucha debilidad constante, si todo el tiempo están cansados, de hecho si tienen pensamientos negativos que los atacan como de repente, a lo mejor hay que hacer una visita al médico para que se revisen las hormonas. No dejen como que hay gente que no le presta atención. Y lo peor es la gente del entorno. A veces la gente del entorno dice, oye, pero haz ejercicio, motívate, o sal a caminar, y resulta que la persona está teniendo problemas que solitos no pueden resolver. Así que si esto te está resonando, si últimamente tú te sientes irritable, con cambios de humor, débil, sueño constante o debilidad, a lo mejor tú tienes que ir al médico porque tienes un problema hormonal importante al que hay que prestarle la debida atención. Y no es un tema de flojera, no es un tema de vagancia, no es un tema ni siquiera de, ay, es que ese es tu carácter. No minimicen ningún síntoma que puedan estar sintiendo. El dinero de Escorpio evoluciona favorablemente esta semana por temas de trabajo. Hay algo en el trabajo, puede ser que te ofrezcan un aumento de salario, te ofrezcan una mejor posición, un ascenso, o te vas de tu trabajo actual a uno que representa
mejoras considerables en tu vida. Si estás buscando trabajo, lo vas a conseguir, obviamente. Te llama alguien del pasado en términos de trabajo, te van a hacer una propuesta. No la deseches inmediatamente, Escorpio. Escucha qué es lo que vienen a decirte. Es como que hay alguien que te viene a tratar de reconquistar, pero en términos laborales. Así como que, mire, si hacemos esto, o en algún momento tú y yo hicimos tal cosa, ¿qué te parece si nos reunimos y lo volvemos a hablar? Escucha, no vas a perder tu tiempo solo por escuchar. Trabajadores, ascensos, aumentos salariales, beneficios. Emprendedores, nuevas estrategias que van a hacer evolucionar tu trabajo y por lo tanto tu cartera de clientes. Alguien viene a la vida de Escorpio. Alguien viene, pero viene bien. Viene a ofrecer. En el amor, éxito en el amor. Los que están en pareja van a tener una semana llena de mucha unión familiar, de mucho romance, de mucha actividad juntos, de conectarse. Hay conexión familiar y conexión emocional importante en pareja, que de paso es necesaria, importante para ustedes. Los que están solteros van a estar como erráticos, porque como les digo, hay como una incomodidad a nivel emocional que es erráticos, van a salir aquí, van a salir aquí, van a salir allá. No se concreta todavía nada con nadie, pero es porque ustedes no quieren. Ustedes están así como que, mira, no, necesito resolverme en este aspecto, pero te acepto el café aquí, te invito al cine allá, picaflor. Si te gusta un Escorpio, no lo aprietes, porque se te va. Trata de ser tolerante esta semana o vete tú, porque ellos van a estar alma libre. Los que están solteros van a estar rebeldes esta semana, se les mete como el diablito. Y no los veo concretando con nadie. Mientras que los que están en pareja se apegan más a la pareja y a la familia. El anclaje de esta semana, todas las puertas se abren para mí, porque Escorpio viene una apertura de puertas importante que va a traer grandes beneficios a tu vida. Además te vas a enterar de un chisme, te vas a enterar como de un cuento ahí. Entonces, todas las puertas se abren para mí. Escríbelo en los comentarios para que las cosas fluyan de la mejor manera posible esta semana. Recuerda, por supuesto, darle me gusta al video y compártelo con quien tú quieras. En tus estados de WhatsApp lo puedes poner, porque lo que se comparte es el playlist o el signo también. Tu arcángel esta semana es Rafael y te dice compromiso romántico en tus relaciones. Párate firme en tus pasos, situaciones o tópicos que harán latir tu corazón. Ay, esto va a estar bueno esta semana para los escorpianos. Vamos a ver tu afirmación, Escorpio. Cuando hablo de más, me callo. Yo nunca he entendido esta afirmación. Yo debería sacarla. Cuando hablo de más, me callo. Aunque tiene sentido. A lo mejor lo que te están diciendo es que como viene un tema de chisme, no estés hablando tanto sobre tus cosas. Habla de trivialidades, de política, del clima, de lo que quieras. Pero de ti no estés hablando mucho esta semana. Yo te dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí, por el Tarot de Cartas.